si querés explicar alguna cosa. Sí, nada más bueno, que tengamos en cuenta, estamos en la parte sur ya del río Jordán. El río Jordán en unos cuantos, pocos kilómetros de aquí entra ya a lo que es el Mar Muerto. El Mar Muerto lo vamos a ver cuando empecemos a ascender hacia Jerusalén. El lugar que están viendo, pues el agua ya cambió. Imagínense todo lo que recorrió, todo el camino que recorrimos, recorrió el agua, entró al desierto, llegó aquí. Tenemos suerte de que está así porque también el nivel está alto en cierta forma del agua del Jordán. Se consume mucha agua en todo el desierto, en el recorrido, ¿no? Claro, claro, es difícil que esté hasta acá, pero bueno, sin embargo existe lugar. Y del otro lado, señores, ahí, eso es Jordania. La gente que está de aquel lado está en territorio jordano, ahí está la bandera de Jordania. Atrás podemos ver algunas instituciones, la iglesia griega ortodoxa, la iglesia, los si quieren nadar, pusieron iglesias allá. Si quieren nadar, lleve el pasaporte adentro de un sobrecito si ciclo. se pasa de si pasa de la boya esa, le disparan. No es chiste, ¿quién se rió? Si usted se sale de la boya, Yo no me reiría. se acabó. Es Jordania, es Jordania. Claro. Sí, pero tenés que entrar por la frontera, no por acá. No son como los mexicanos que se pasan de flotar. Eso, los mexicanos hacen eso que vos querés hacer. Claro, acá los mexicanos pasan sin que les disparen porque son expertos. Nosotros lo tenemos a Messi, no te olvides. ¿Eh? Nosotros lo tenemos a Messi, no te olvides. Pero Messi no es espalda mojada, hermano. Bueno. Ahí estuvo Maradona. Yo leí allá. Estuvo Maradona porque es amigo de todos los árabes. Está andando allá por Dubái, gasta millones de dólares, vuela en los mejores aviones y vino a Jordania y estuvo por ahí. Estuvo por ahí. Entonces, este es el lugar. Sin embargo, ¿por qué quisimos hacer eso? Bueno, yo, en mi punto de vista, el venir aquí y haber estado allá es muy importante. Porque se dieron cuenta que, bueno, mucha gente va allá arriba y sí, decía yo allá en el Evangelio, dice de Nazaret va al río Jordán, es la parte cercana, pero en mi punto de vista, y yo creo que para Raúl también, el sitio, y por eso no profundizamos allá, en el cual el bautismo hubiera sido, es más bien en un sitio como este, porque Juan no llegó nunca a la Galilea, Juan estuvo en los desiertos, Juan estuvo en esta zona, en Judea, por un lado, y por otro lado, el lugar, ¿explico Betamara o te lo dejo? ¿Tú? Ok, y por otro lado, el lugar tiene un punto importante, un paralelismo muy importante en el Antiguo Testamento. Sí, el lugar se llama Betábara, significa casa de la entrada. ¿Por qué? Porque aquí entró Josué. ¿Se acuerdan que Josué venía del lado de afuera, venía de Moab allá y se estacionan acá adelante? De hecho, la montaña que está ahí atrás se ve un poquito de la montaña allá en Jordania. Ese es el monte Nebo. Exacto. No es de que neva ni que nevó ayer, sino Nebo. Ahí quedó Moisés. Dios sepultó a Moisés en el monte Nebo. Moisés no entra a la tierra prometida. ¿Ok? Y me permito extenderme tantito. Moisés no entra a la tierra prometida. No me hago esta pregunta, ¿y por qué? Y mucha gente dice, porque le pegó 3 veces a la piedra, porque dudó de Dios. No es tanto por ahí. O sea, claro que hay una cierta resentimiento, si lo quieren ver, entre eso, pero más que nada, Moisés es la última persona que viene en este grupo, que es la herencia de el judío esclavo en Egipto. Y Moisés es el más peligroso de todos. Fíjense, el pueblo hebreo pasa 40 años en el desierto. Si nosotros agarramos nuestras mochilas, casas de campaña, nos vamos a caminar hasta el delta del Nilo, a lo que era el Eretz Goshen, donde vivía el pueblo hebreo en Egipto, ¿cuánto tiempo creen que haríamos? Vámonos derechito, con un mapa y todo. 1 mes y medio quizás, acampando y lo que tú quieras. 2 meses. Aquí 40 años. ¿Que Moisés no se sabía el camino? ¿Se perdió? No, señores, el camino se sabía. Día del mar, el camino de la mar, el camino de la sal. Los caminos sabían. La razón es que el pueblo hebreo tenía que purificarse en el desierto. No podías tú llegar aquí con una generación de esclavos. Una generación que está acostumbrada a ser esclavo no puede llegar aquí. Tenía que ser gente libre la que llegara aquí. Bueno, ellos muere de toda esa generación del desierto por su rebeldía, por levantarse contra Dios, por criticar a Moisés. Pero y Dios decide, mucho tiempo antes, traza la raya y dice, de 20 para abajo yo lo voy a llevar a la tierra, de 20 para arriba morirán todos, excepto Josué y Caleb. Pero ni uno, Josué y Caleb, pero ni uno tenía que ser esclavo. O sea, la mentalidad del esclavo debe de quedar atrás.
complementando lo que dijiste de esto, también ahí justamente se da la tradición del tefilín. Ustedes van a ver allá, quizás en el muro de lamentos por ahí, que el judío se pone una cinta negra aquí con un cuadrito y también en la cabeza con unas tiritas. O en los aeropuertos cuando rezan en la mañana se ve que se las ponen. El Sería como tefilín es justamente eso. unas filacterias, unas cajitas negras con cinta negra para el brazo y la frente que tienen versículos y es para orar. Claro, los que están aquí arriba son versículos que tienen que ver con el pensamiento. Lo que tiene acá son versículos y bendiciones que tienen que ver con las acciones, mano y cabeza. Pero todo este elemento está hecho de la vaca. El cuadrito es cartílago de la vaca, la tira es piel de la vaca, el hilo es tendón de la vaca, y acá tiene pelos de la cola de la vaca, porque y nada más se lo ponen los hombres, porque es a partir de lo que se hizo en el Sinaí, allá en el monte Sinaí. Dudaron, hicieron un becerro de oro, regresaron a los dioses egipcios, al paganismo. Por eso tiene que ser de la vaca, para que te acuerdes de eso que pasó. Hombre, la mujer no tiene obligación de hacerlo porque la historia nos cuenta que la mujer no quería entregar el oro para hacer el becerro. La mujer dijo no. Por eso en el judaísmo siempre la mujer tiene un papel mucho más al lado de Dios, mucho más cerca de Dios. El alma de la mujer es más elevada que la del hombre. Por eso la mujer en el judaísmo no está obligada a hacer nada de lo que tiene que ver con las leyes que el hombre está obligado. Y digo obligado, más no lo tiene prohibido. Porque ahí hay una corriente y quizás no las encontramos en el muro de los lamentos que se llama las mujeres del muro. Bueno, ¿cuántas derivaciones que trae todo? Porque cuando los judíos hacen lo hace Aarón, ¿sí? Y los judíos ahí hacen ese becerro, nosotros decimos becerro, es un ternero, es una vaca, un torito pequeño, por un eso ternero. es que todo esto es pelo del cuero de la vaca lo que está aquí arriba. Interesante lo que él dice, que sea eso de cuero de vaca. Interesante porque inmediatamente después, Dios manda a Moisés que sacrifique la vaca alazana, la vaca roja, y con las cenizas disueltas en agua son aguas de purificación para el servicio en el templo. Correcto. Dicho entre paréntesis, lo vamos a ver allá, pero los judíos ya quieren edificar de nuevo el templo, sería el tercer templo, y ahora dice que tienen la vaca. Ustedes habrán leído en las escrituras, Joel hablaba de las vacas, Amós, de las vacas de Basán. Basán es allá en las alturas del Golán. Habrán oído o leído de los fuertes toros de Basán, es aquella zona. Y hoy, en estos días, me decía Moisés, los judíos en rebaños que tienen allá, el ganado que tienen allá, han logrado la pureza de la vaca alazana, la vaca roja otra vez. Bueno, nos derivamos en varias cosas. Rapidísimo, y llegaba Moisés, y vamos al punto Moisés acá. No era esclavo, pero Moisés creció como esclavizador. Hasta solamente un punto de su madurez se preguntó de su identidad. Anterior a eso, él esclavizó. Él fue esclavizador. Hasta aquí te quedas, puedes ver la tierra prometida, pero él quedó allá. Y entonces la vio, Josué, porque desde el monte Nebo, cuando no hay nubes como hoy, se ve todo. Hay un horario a la mañana donde la bruma matinal se va, y esa bruma húmeda hace que se caiga el polvo de la atmósfera, y en un momento como las 11, 10, 11, se ve toda la tierra prometida desde el monte Nebo, tal como dicen las escrituras. Bueno, entonces Josué llegó aquí, allá está el Mar Muerto, llegó por el lado de afuera, por el lado de Moab. Moisés es sepultado por Dios en el monte Nebo, y ellos se encaran para entrar a la altura de Jericó. Ustedes saben la historia. ¿Qué pasó con el Jordán para que ellos entren? Se abrió, se detuvo y ellos pasaron. Bien, es en Betábara. Betábara significa casa de entrada. Ellos estaban entrando no solamente a la tierra prometida, sino a una nueva etapa en la vida y en la historia de los judíos. Iban a conquistar la tierra prometida. Y este es un punto muy estratégico. Es Betábara, la casa de entrada. Dios manda, pasaron los siglos, y Dios manda a Juan el Bautista para bautizar en esta zona, la zona de Betábara, la casa de la entrada. ¿Por qué? Bueno, Juan bautizaba para que el pueblo judío se arrepintiera de sus pecados y recibiera al Mesías. El reino prometido a David se había acercado. Cuando leemos en Mateo 3, el reino de los cielos se ha acercado,
no habla de un reino en los corazones, como algunos evangélicos dicen, no habla jamás, no habla de la iglesia, aquí no hay lugar para la iglesia. Hermanos, iglesia, libro de los Hechos en adelante. Cuando Dios comienza el libro de los Hechos en Hechos 2, ahí baja el Espíritu Santo y bautiza, une a los creyentes en un cuerpo, en principio todos judíos, solo judíos. Después se abre la predicación a los gentiles. Hechos 2. Pero aquí, en Betábara, hablando de Juan el Bautista, estamos en Mateo 3. Y es algo exclusivamente judío. Entonces Juan viene bautizando, anunciando que ese reino prometido se había acercado y bautiza a la gente. No era una costumbre ajena a los judíos, los bautismos. Esta es un agua limpia. Los judíos también tenían sus categorías de aguas, ¿verdad, Moisés? Y esta es un agua que vimos desde bañas, desde los manantiales, es agua viva, es agua limpia, aunque no es de tanta claridad como la veíamos allá, porque recorrió muchos kilómetros y ya no tiene tanta claridad, aún sigue siendo agua pura, agua limpia, aguas vivas. Entonces era muy significativo para un judío sumergirse al agua para luego salir, porque era buscar la purificación, buscar la preparación para recibir al Mesías, arrepentirse de los pecados y en las mejores condiciones recibir al Señor. Juan era sacerdote, ¿oyó? Porque era hijo ¿de quién? ¿Cómo se llamaba su papá? Zacarías. ¿Y qué era Zacarías? Sacerdote. El ángel le dijo que iba a tener un hijo con su señora. ¿Dónde se lo dijo? Dentro del templo. En el servicio. Entonces, el sacerdocio se heredaba. Juan era sacerdote, sin embargo, nunca estuvo en el templo, ni tuvo nada que ver con el sistema corrompido por hombres, el sistema corrupto de Anás, Caifás y todos los acomodados de allá. Nunca. Él, por la voz de Dios, obedeciendo a Dios, vino a bautizar a judíos en este lugar. Los llamaba al arrepentimiento de sus pecados para recibir al Mesías, y los llamaba a comprender que el reino prometido a David se había acercado. En aquellos días vino Juan, dice Mateo 3, el bautista, eso significa el bautizador. Yo he ido de bautistas que dicen, cristianos, iglesia bautista, que dice, hermano, Juan fue el primero de los bautistas. No, Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Esto es absolutamente judaico. Estamos en Mateo 3, en terreno y en tiempo del Antiguo Testamento. El nuevo pacto, ¿es nuevo pacto en qué? En su sangre. Y la sangre de la cruz, tiempo después. Aquí Mateo 3, aquí Betábara, estamos en tiempos y lugares y cultura y judío y en tiempos del Antiguo Testamento. Viene Juan bautizando, proclamando, arrepentidos que el reino se ha acercado. Juan estaba vestido de forma rústica, estaba con un saco de cuero de camello, debe haber sido invierno, ¿no? Porque la mayoría, el resto del año aquí hace un calorón terrible. Traía el calzoncillo. Un calorón terrible. Comía miel de dátiles. Aquí hay un montón, compren, es riquísimo la miel de dátiles y sumamente nutritivo. Él vivía en forma rústica así, más se parecía al gran profeta Elías que al distinguido y ropas de gala sumo sacerdote corrupto del templo. Hay un notable cambio ahí de imagen, de ministerio. Él es como Elías. Bueno, el ángel que le anunció al papá que iban a ser Elías le dijo, vendrá en el poder y en el espíritu de Elías predicando por estos lugares. De cierto, esto era como venir al río, es algo refrescante, tan lindo. Multitudes venían y a este río vino ¿quién? El Señor Jesús. Yo no sé si vino por el lado del camino de afuera acá o vino por el camino, ¿cómo se llama el camino que cruza Samaria? El camino de los patriarcas, porque esos montes que ahora son desiertos son los montes de la promesa a los patriarcas.
Así que vino el Señor y dice que se bautizó, dice Jesús dijo, voy a abreviar, Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, o sea, Juan bautiza al Señor. La palabra bautismo significa sumergir, obviamente, sumergir, no tirar agüita en la frente. El bautismo judío era así, sumergir, y la palabra griega para bautizo, bautizar, es sumergir. Subió luego del agua el Señor Jesús, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos acá, audible. Los 100 o 1000 o 5000 que había con Juan en ese momento oyeron la voz de Dios el Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien se complace mi alma, o mi alma tiene contentamiento. Al decir, queridos hermanos, al decir el Padre, este es mi Hijo amado, ¿qué estaba diciendo? Este es mi Hijo, el Hijo del Salmo 2. Este es el Mesías de Israel. Eso está diciendo porque el Salmo 2 declara al Mesías como Hijo de Yahvé, Hijo de Jehová. Habla el Padre y dice, ¿por qué digo habla el Padre? No hay duda, dice este es mi Hijo. Si dice este es mi Hijo, es el Padre el que habla, no un ángel, no un enviado, no un querubín, habla el Padre y dice, este es mi Hijo amado en quien se complace mi alma. En quien se complace mi alma es una frase de Isaías. Bueno, Isaías 42, pero tengámoslo en claro, aquí fue la presentación oficial del Mesías de Israel. Dios lo quiso hacer así, con Juan, un santo varón de Dios, con el bautismo en agua, con el llamado al arrepentimiento, vino el Mesías, el Padre lo presentó. Este es mi Hijo, este es el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, y que cuando regrese será juez y rey de reyes. Amén. Amén. Gloria al Señor, que podemos entenderlo, creerlo y visitar estos lugares. Vamos a ir allá abajo, nos agrupamos para una fotito y ahí pasaremos un momento. Muchas gracias. Vamos. Por este lado se me más cantidad de agua.